Entonces, para cerrar este seminario, queremos elevar la mirada desde los casos individuales hacia una pregunta más amplia y estratégica. ¿Qué necesita un territorio para transformar ciencia en empresas, inversión y nuevas industrias deep tech? Que es un poco lo que nos plantea Mariana. Van a participar en este panel Patricia Cruz, que nos acompaña desde Santiago, es la subgerente de ecosistemas de emprendimiento Corfo. Sí, por favor, Patricia, que además mañana, para los que nos gustan estas temáticas, mañana hay una actividad, otra actividad que organiza el ecosistema. Nos vamos a reunir varios ecosistemas de varias regiones a conversar sobre cómo podemos trabajar de manera colaborativa. También nos acompaña Sandra Díaz, consultora de la empresa Ematrix, que nos conocemos hace décadas, ¿ya? Y nos acompaña también Inti Núñez, también experto en ecosistemas, y también nos conocemos hace décadas, ¿ya? Y este panel lo moderaré yo, ¿ya? Así es que tengo que encontrar aquí mi guía. Bueno. Ya, buenas tardes. Nos van a marcar 40 minutos, parece, en el reloj para avanzar con nuestro panel, ¿ya? ¿Qué necesita realmente un territorio para que la ciencia se convierta en empresas, inversión y nuevas industrias? Va a ser un poquito la pregunta de apertura, y al igual que en los demás paneles, entonces nos presentamos y vemos qué tenemos que ver con las Deep Tech, y luego tratamos de responder la pregunta. ¿Qué necesita realmente un territorio para que la ciencia se convierta en empresas, inversión y nuevas industrias? ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer por la invitación, Vicente, a todos los que están presentes hoy día acá. Muy interesante poder venir, bueno, a Concepción, me encanta venir para acá, y sobre todo hablar de un tema tan interesante como son las Deep Tech para lo que viene en el futuro del país, como estábamos recién comentando con tu pregunta, Sandra. Bueno, mi nombre es Patricia Cruz, yo soy subgerente de ecosistemas de emprendimiento de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo. Y bueno, efectivamente dentro de la gerencia de emprendimiento existen dos áreas. Uno, lo que tiene que ver con financiamiento temprano, que yo siempre digo que es como la cara más bonita y visible de la gerencia de emprendimiento. Pero también existe una cara que muchas veces es más desconocida, pero que es fundamental efectivamente para que los emprendedores puedan surgir, salir y crecer de la mejor forma posible, que tiene que ver con estos ecosistemas de emprendimiento, que es entendiendo la realidad de los territorios, cómo podemos ir potenciando a los emprendedores, entendiendo la fortaleza y las brechas que todavía existen en cada uno de los territorios. Así que a eso me dedico yo, viendo cuáles son los servicios que necesitamos, las instituciones que tienen que estar presentes, etcétera. Y con respecto, nos presentamos y después contestamos tu pregunta. Al tiro, ya. Y bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que una pregunta súper interesante. Yo creo que los elementos que tienen que estar en un ecosistema de emprendimiento e innovación, yo creo que en general todos los conocemos bastante bien. Ahora que tienen que ver capital social, capital humano, capital físico, ¿no es cierto?, la cultura de emprendimiento e innovación, pero los énfasis que les vamos incorporando en cada uno de los territorios tiene que ver con qué es lo que, por una parte, necesita, o las brechas que existen en el territorio, las ventajas que están en esos territorios, y también el tipo de, en este caso, el Deep Tech, ¿no es cierto?, que es como el tipo de emprendimiento que yo quiero empujar. Es súper distinto, también lo conversábamos en otras presentaciones anteriormente, es muy distinto conversar con respecto a las necesidades que tiene una Deep Tech
a lo mejor un emprendimiento, digamos, que puede ser innovador, dinámico, pero no necesariamente enfocado como Deep Tech. Así que eso. Gracias. Gracias. Gracias, mi nombre es Sandra Díaz, fui parte del equipo que armó el diagnóstico de las Deep Tech, soy consultora, he hecho varios estudios, nos conocemos con Vicente porque yo armé una incubadora hace los tiempos dinosauricos, la Católica, entonces, pero quiero gastar el tiempo hablando de la pregunta, que es súper importante y que la miramos en profundidad en el estudio. Cada región es distinta. Nos dimos cuenta que en Antofagasta había muchísima plata privada, pero faltaban otros ingredientes. Entonces, había que mirar cada ecosistema de manera distintiva y por ciudad. Entonces, de alguna forma, esto que mostraba Mariana, de que estas constelaciones, en Chile el problema que tiene es que esas constelaciones están como bien apartadas. Entonces, se requiere alguien o una institución como Corfo que las apriete para que haya acumulación de capacidades, para que en el fondo tú puedas saber quién es el que sabe hacer qué, que es el capital humano, pero también infraestructura, financiamiento. Entonces, se requieren esos liderazgos y ojalá que sea más que liderazgo, que es gobernanza, que es esta coordinación. Por eso que mi insistencia en hacer estrategias regionales con vocación productiva. No podemos ser Deep Tech buenos para todo, porque si son 91, yo creo que son 130 empresas, claramente no vamos a tener una de salud, otra secure, ¿cuánto? Hay que hacer clusters, hay que apretar esas capacidades. Entonces, tenemos que elegir, y tenemos que elegir en qué vamos a ir poniendo como los énfasis, los focos. Y obviamente, como tú me mandaste ese estudio súper bueno, esos focos tienen que hablarle a las necesidades del territorio. No puedes hacer aeroespacial cuando la gente en el territorio está necesitando cosas súper concretas de contaminación, de industria. No puede estar volando en la estratosfera, no pensando en las necesidades territoriales y que haya efectivamente encadenamiento y que las comunidades vean que se están beneficiando de la Deep Tech. O si no, no vamos a poder vender que Chile necesita Deep Tech. Si es que las Deep Tech están acá y después se van a Estados Unidos y súper bien, y un 10% se hace rico, cuando el resto, en el fondo, seguimos con nuestros problemas. Pero por ahí va, Inti, rebáteme todo. Aló, gracias. Oye, creo que, no sé si lo voy a rebatir, porque creo que me quedé pensando en la pregunta que hiciste, Sandra, anteriormente, y quiero decir como tres cosas. Una, la innovación muchas veces depende de gente que es muy creativa. Hoy día la hacen el parangón con las altas capacidades que le llaman. Y los últimos estudios de psicología han demostrado que esas personas que uno piensa que tienen altas capacidades y por lo tanto no necesitan ayuda, no habrían hecho nada en el mundo sin una institución que aprovechara esas altas capacidades. Es decir, una persona con altas capacidades que hace alta innovación necesita una atención especial, única. Newton pudo hacer lo que hizo solo porque estuvo en Cambridge. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si usted quiere tener Deep Tech, usted tiene que tener institucionalidad para Deep Tech, que es un ecosistema Deep Tech, que no es cualquier cosa. ¿Y por qué nos interesan tanto las Deep Tech? Porque son las que hacen grandes diferenciales en la estructura económica. Son las que han elevado la competitividad de los países. Alemania no creció por lo que hacía tradicionalmente la agricultura, creció por la química. Estados Unidos creció por el acero, por los autos, ahora está creciendo por la IA. Entonces, esta cosa que hace que las economías estallen es una cosa particular que pasa con unas personas particulares en eventos particulares y que está unido a la ciencia y la tecnología, históricamente. Entonces, la pregunta, lo primero, respecto a tu pregunta, ¿por qué hay que tener una política de Deep Tech si son 90 personas? Es porque dependemos de ellos y son pocos, siempre han sido pocos. Los Newton no son muchos, los Darwin no son muchos, ¿sí? Y hay institucionalidad y lógica cultural que los defiende. Y los países que han logrado tener ecosistemas que los defiendan son países que les va muy bien. Israel, cuando defendió a los científicos rusos que llegaron y les creó las incubators y les creó los fondos YOSMA, creció a una tasa que no había crecido en 30 años haciéndolo todo bien, ¿sí?
Por eso son tan importantes. Segundo, no me voy a extender más, pero quiero, y me gustó mucho la charla que hizo Mariana, porque lo mostró muy lógico, que mostró los procesos. Si uno quiere tener algo sofisticado, tiene que tener procesos sofisticados. Me acuerdo mucho de Colombia cuando partió con el tema del café y decía, ¿por qué si yo soy el productor de café, los italianos venden café a 50 veces el precio que lo vendo yo? Y los italianos lo llevaron a tomar café a Italia. Y le dijeron, ¿usted cree que esto es igual a lo que usted hace en su campo? No, dijo, estoy años luz. Yo lo que hago es producir grano de café. Pero los italianos producen sofisticación de café, ¿sí? Y esos son procesos intensos y largos y grandes. Y esos procesos, nosotros a veces nuestras economías no están acostumbradas a esos procesos tan rigurosos, tan sofisticados, tan dolorosos a veces. Que me gusta eso ya como que andan los muchachos y los jóvenes, y yo lo tomo para mí también, que no es motivación, es disciplina, y hábitos atómicos y toda la cuestión. Entonces, a lo que voy, y quizás respondiendo a esto, y si tú me dijeras, ¿qué necesita BioBio? Como cualquier ecosistema necesita particularidad, que es lo que decía Patricia, que en el fondo todas estas individualidades y todas estas altas capacidades son capacidades que son únicas. El ecosistema Antofagasta es distinto al de Puerto Vara, al de Concepción, y por lo tanto necesitamos una política que sea como un Lego y que entienda esa. Y por otra parte, necesitamos, y BioBio necesita eso, que es lo que estamos hablando. Sabemos reconocer los talentos, los queremos, nos hemos dado cuenta de su importancia, y por otra parte, tenemos los procesos sofisticados para hacer lo que queremos hacer. Eso. Y con eso termina el taller. No. Claro, claro. No, quería mencionar que me encanta lo que dice Inti y yo también quería agregar lo que decías tú, que necesitamos autonomía estratégica. No podemos dejar que siempre vengan las tecnologías deep tech de afuera. Tenemos que, como decía súper bien Mariana, en el COVID lo que nos ayudó a hacerle frente fue porque teníamos un instituto de Milenio que ya sabía hacer vacuna y por eso aceleró. Entonces, no podemos siempre depender de tecnología de otros países porque tenemos algo que decir para defender nuestro crecimiento futuro teniendo autonomía estratégica. Así que yo estoy súper de acuerdo. Y también necesitamos tener distinciones para entender qué son las deep tech. Hay muchas personas que yo entrevisté para el estudio, voy a ir súper cortito, me decían, no, pero EBCT, deep tech es la misma cuestión, ¿para qué? Como que era una discusión académica la mía. Y no, las distinciones son importantes, permiten tener capacidad de operación distinta. Si tú distingues las nieves, yo soy de Chillán, por eso que el tema del esquí es importante, pero si tú distingues los tipos de nieves, te evitas sacar la mugre, iba a decir la cresta, pero la mugre, ¿cachai? Entonces tiene consecuencias efectivamente en tu diario. Si no tienes buenas distinciones, no puedes operar, no puedes tener resultados, no puedes tener mejor desempeño. Por eso es que necesitamos detenernos para tener una distinción, para poder generar los procesos sofisticados que necesitan. Las deep tech necesitan cosas distintas a las EBTs, a las empresas SaaS, qué sé yo, TICs. Oye, una cosa que plantea Sandra era, claro, la pandemia aceleró algo, ¿cierto? Bueno, no vamos a esperar otra pandemia para que haya alguna aceleración de algo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cierto?, ¿qué elementos, ¿cierto?, los que trabajamos en ecosistemas, ¿cierto?, Corfo, las universidades, ¿cierto?, lo que nos interesa empujar, ¿ya? ¿Qué elementos podríamos accionar para acelerar el desarrollo de las deep tech? Mira, yo creo que pensando en la realidad de BioBio, insisto que es súper distinta efectivamente al resto de las realidades de Chile. A ver, yo partiría haciendo un análisis como pensando en el capital humano. Acá existe un capital humano muy rico. Hay muchas universidades, hay mucha ciencia, investigación, pero mi visión es que efectivamente los incentivos con respecto
al spin-off o a cómo generamos efectivamente que esta innovación, que esta investigación se lleve al mercado, no están necesariamente tan alineados con el mercado mismo, ¿ya? Entonces, por una parte, creo que es importante que las universidades puedan poner foco efectivamente en cómo se generan estos spin-off, que no necesariamente lo conversábamos con Sandra mientras estaba la Mariana haciendo su presentación, tiene que ser, por ejemplo, generar y generar root, sino que es cómo nos alineamos con el mercado. Y por otra parte, también entendiendo que acá en la región existen muchos tipos de industria, existe o sea, como muchos distintos tipos de empresas, digamos. No, es muy distinto, por ejemplo, a que si yo lo veo en Atacama, en donde en general la mediana minería y la agricultura son como los principales ejes motores de la región. Acá tenemos muchas empresas muy diversificadas en distintas industrias y creo que eso es también una ventaja para la innovación, porque la innovación puede darse en muchos ámbitos distintos, pero sí es necesario que la empresa también valore y entienda el beneficio y la ventaja de lo que significa incorporar, ¿no es cierto?, estas nuevas innovaciones, tecnologías dentro de la empresa. Bueno, y para eso también la cultura de emprendimiento de la misma región tiene que estar, digamos, empujando a que esto ocurra, ¿ya? Y eso no necesariamente siempre tiene que ser con poner ejemplos de éxito, que también son importantes, pero también hablar del fracaso. Yo creo que nos falta mucho hablar del fracaso en Chile, en general, cuando las cosas no salen bien, uno aprende de esos errores. Es difícil aprender de los errores o aprender cuando las cosas salen bien. Entonces también yo creo que ahí hay un tema, y voy a dejarles más elementos a ustedes para no acaparar toda la información yo. Súper cortito porque me tomé mucho tiempo ahí. El reporte habla de 18 recomendaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que se dijo de que es una falla sistémica cuando una deep tech no puede salir. Entonces ponerle todo el peso del ecosistema a los hombros al emprendedor, emprendedora, creo que es súper injusto. Pero si yo tuviera que elegir uno, sería inversión. Lamentablemente el estudio lo muestra, las deep tech que nosotros mapeamos, la mayoría tiene $500.000 de inversión promedio, o sea, un poquito menos de los 600.000. Con eso no hacemos buenas deep tech. Está bien que aquí la ciencia se hace barato, pero tan barato nunca fue. Necesitamos entre 2 a 10 millones de dólares por deep tech. Y si piensan, 30 millones de dólares que tenemos de stock anual de inversión, no, ahí tenemos un gap importante. Entonces, dos cosas rápidas y fáciles bueno, que haya más Luis Stein y qué sé yo, y Andes, pero también puede ser innovación abierta y venture client. Eso también es algo que también apoya al inversionista y también el financiamiento GAP, porque ustedes vieron que Secure Quantum recibió financiamiento GAP de la Universidad de Concepción. Los GAP Funding son financiamiento que tú le pones $1 que viene de la universidad, de los fondos bilaterales, de los filántropos, qué sé yo, y se traduce aguas abajo en $33 de inversión privada. ¿Por qué? Porque hacen el de-risking y son los que mejor pueden saber cuáles son los riesgos tecnológicos que hay que salvar para poder hacerlo más investible posterior. Entonces, el gap funding, súper importante, la Universidad de Concepción entiendo que lo está haciendo. Oye, pongámosle más plata, BID, CAF, a las universidades para que hagan los gap funding. Hay experiencias, hay 94 instituciones a nivel mundial que lo están haciendo, es cosa de ir y aprender de ellos. No, es que, ¿Cuál es tu accionable para es acelerar? súper sencillo. Yo pienso que está en lo que están diciendo. En el fondo, por una parte, todo lo que tenga que ver con desafíos cercanos, buenos laboratorios y estrés de buena calidad, se ha demostrado en el mundo que la tecnología aumenta. Por eso esto de las misiones y todo, y que no ha resultado bien, yo creo que eso hay que afinarlo, ¿sí? Los gimnasios y los torneos. Claro, los torneos, sí, porque si no hay competencia, la gente no estresa, no viene el talento. Entonces, y lo segundo, entonces lo que decía Patricia, lo que quizás profundizando en lo que decía Sandra, es que
tengo la impresión de haber estado trabajando con spin-off, todo, que efectivamente estos fondos más chicos al inicio, que completan gaps, o el Family Friends and Fools, que te puede parecer una tontera, no es un chiste. Es decir, que la gente esté dispuesta a invertir en su emprendimiento montos significativos, dice cuánto está con camiseta. Y yo creo que buena calidad de eso te dice de cómo va a ir el emprendimiento. Y la otra son buenos ángeles o inversiones tipo Venture Studio, que yo creo que, si, mira, justamente conversábamos la otra vez que en Estados Unidos se calculaba como para salir a Venture Capital como 1.000 millones de inversión, que yo creo que, y 3 años, que en Chile anda perfecto, es más o menos así. Pero si tú ves el sistema chileno hoy día, que es muy bueno de financiamiento, la Corfo, la NIT y todo, este tipo de inversión de empresas puede andar entre 300 y 400 millones que levanta el sistema público, lo que es muy bueno y está a la altura de Israel. ¿Sí? Y por otra parte, pero lo que sí tiene que hacer es que tiene que tener ventas y tiene que tener inversiones ángeles, que son estos GAP y todas estas cosas. Y eso, cuando tú ves los detonadores, estamos hablando de montos de entre 40 y 60 millones, que hacen mucha diferencia. Entonces, es como los condimentos, pero en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo, ¿sí? Oye, ¿Puedo complementar una cosa? Sí, Inti, yo creo que también para el tema de la inversión es súper importante que las mismas startups también sean financieramente ordenadas y sean estructuradas, y eso nos hemos dado cuenta mucho en la gerencia de emprendimiento y le estamos poniendo mucho énfasis en eso, de que ya desde el momento en que estamos creando la empresa, entendamos que tenemos que tener una estructura financiera sana, ordenada, lo mismo que comentábamos con respecto a que, o sea, no puede ser que me pidan la documentación, que me pidan los indicadores y que esté todo, sea como un enredo que no se entienda, y muchas veces eso se invisibiliza. Y yo creo que nosotros también tenemos que trabajar, y en este ecosistema también, con respecto a esa educación a los emprendedores con respecto a estos temas. Yo quiero agregar, porque estoy de acuerdo con Patricia, cuando yo voy a otros países, que si yo me preguntan de la Corfo y se impresionan de los montos que da la NID y Corfo, así como, wow, $220.000 para... Sí, y lo tienen que reembolsar, no dilutivo. Entonces, en el fondo, el trabajo lo ha hecho el sector público y lo hace bien, obviamente que tiene cosas que mejorar. El tema es que para las Deep Tech necesitamos que el sector privado le ponga a esa opcionalidad que tiene, porque yo puedo estar haciendo mi portafolio 10 años sin hacer mucho de-risking, que esos que avanzan, y estar entretenido con los fondos públicos, el fondo 1, el fondo 2. Yo hice la trayectoria, lo pueden ver en el informe, pero son como 5 que yo puedo estar viviendo 3, 4 años. El tema del subsidio repetido es que hace a los equipos menos productivos. Se empiezan a enfocar en el fondo y no en el cliente, entonces empiezan a perder el foco. Eso pasó en Suecia, en Vinnova, y se llaman Subsidy Entrepreneurs. Y efectivamente, más subsidios públicos produce esos Subsidy Entrepreneurs. Entonces necesitamos que el sector privado se pongan con esa plata que tracciona, que direcciona esta opcionalidad y que hace que se disciplinen. El problema de muchos científicos ahí es que la poca disciplina comercial, y eso lo resuelve en parte esta atracción que hace o el cliente o el inversionista o el Venture Studio, lo que sea que haga esa disciplina. oye, ¿cuántos de los que quedan a esta hora en la sala son investigadores, doctores, estudiantes de doctorado? Ya. Yo estoy desde enero del año pasado y enviando invitaciones por LinkedIn a gente con ese perfil. Y estuvieron todos invitados a este evento, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cierto? Porque obviamente, ¿cierto? Para que esto ocurra, ¿cierto? Ese segmento tiene que recibir el mensaje, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos, ¿cierto?, atraer a este segmento que es el que desde donde puedan nacer las Deep Tech a que participen en estas conversaciones para que se planteen el tema?
Súper buena pregunta. Yo creo que, bueno, desde Corfo, por lo menos desde la Gerencia de Emprendimiento, tratamos mucho con estos programas Viraliza, por ejemplo, de poder fomentar y empujar esta cultura de emprendimiento e innovación que mucho tiene que ver con eso, con poder dar a conocer qué es lo que significa el emprender, cómo tenemos que acercarnos más básicamente a lo que es el emprendimiento, para efectivamente que tanto investigadores, alumnos, estudiantes lo consideren una opción dentro de su carrera y también para poder acercar el ecosistema, o sea, porque un investigador, que estamos hablando ahora de los investigadores, ¿no es cierto? Quieren emprender, quieren desarrollar este negocio, pero muchas veces no saben tampoco muy bien a dónde, a qué puertas ir a tocar. Y eso es súper importante, de que eso pasa cuando el ecosistema es más robusto, es más cercano a la gente, comunica más con respecto a dónde se pueden ir a tocar estas puertas, cuáles son las ayudas que existen, los fondos, pero no solo los fondos, yo creo que más importante incluso que los fondos, o sea que también son súper importantes, es cómo te puede apoyar el ecosistema de acuerdo a las necesidades que tienen en cada una de las etapas. Gracias. No, mira, yo creo que los doctorados son muy, muy importantes en el ambiente de Deep Tech, la educación de doctorado. Y Chile, la educación de doctorado que tiene es muy academicista, ¿ya? Y por otra parte, no se condice con los tiempos. Es decir, tú para ser doctor no hay procesos tan articulados que hagan que tú tengas tu licenciatura, rápidamente tu máster y tu doctorado y te estés, yo le llamo los doctores antes de los 28 años. ¿Sí? Si tú vas a México, tú tienes que el doctor mexicano en electrónica tiene 27 años, porque tiene todo un track facilitado que lo reconoció durante su pregrado, lo llevó a proyectos de investigación en el máster y lo sacó de 28 años. Y ese no es un doctor a esa edad y con ese track trabajando en proyectos que vaya a ir a ser tan academicista, ¿sí? Y por otra parte, en la industria mexicana están mucho trabajando con la manufactura, la electrónica, son muy fuertes esos clústeres. Entonces yo dije, bueno, Alemania es el ejemplo mundial de eso, solamente que lo llevé a Latinoamérica para decirte, si tú vas a los tracks facilitados también en Estados Unidos, vas a encontrar doctores graduándose a esa edad. Si tú vas a Chile, en general, la edad de graduación de los doctorados anda por los 30 y tantos. Y son casi que son ayudantes de laboratorio y de publicación. Entonces, y ahí yo creo que nosotros, creo que eso está cambiando, que se están interactuando mucho más con la innovación, pero que ahí los indicadores podrían ser muchísimo más fuertes en términos de estos, ya me la estoy jugando, capaz que me peguen aquí al salir, pero es que realmente creo que la velocidad ayuda y la fecha de graduación. Sí, aquí veo al decano de matemáticas, ¿cierto? Decano, para siempre, ¿qué tanto? Sí, por respeto. Pero ponte tú la matemática. Hoy día, todo lo que puede hacer con inteligencia artificial, data science y todo, tener un track facilitado de doctores que trabajen con algoritmos potentes, eso es. Y eso, de nuevo, estamos volviendo a los procesos. Si tú no tienes esos procesos, tú no vas a obtener si no te preocupas de eso, es complejo que lo logres, ¿no? Ya, me la jugué. Sí, lo que dijeron Patricia e Inti. Yo solamente quiero agregar que es súper academicista. Tenemos un problema que las universidades están poco orientadas a sus territorios, a resolver los problemas. Y creo que se está haciendo un súper buen trabajo con los fondos de investigación universitaria de frontera y el territorial y los está obligando a mirar qué es lo que necesita el territorio y eso es una súper buena noticia. Yo creo que ahí se va a ir cambiando. Y más modelo de rol, más Paulina Assmann. Cuando tú ves a la Paulina Assmann, ves a las personas que en el fondo se divierten, Manatec, o sea, la empresa, y ven que es ciencia de primera y que no es de segunda categoría andar vendiendo, metiéndose en gestión, yo creo que va a haber mucho más entusiasmo por hacer las Deep Tech.
Otra cosa es que las Deep Tech que nosotros mapeamos, 91, creemos que hay 130 y hay espacio yo creo que para pronto tener más que eso. 64% están alineadas a la ODS. Si tú le cuentas a los investigadores que no es negocio, es resolver los problemas de Chile. ¿Cómo vamos a resolver el tema del cambio climático con nuestra agricultura? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de salud? Yo te apuesto que los científicos estarían desbordando aquí, Vicente estaría tratando de echarlo, pero tenemos que contarle ese cuento, de que es estratégico, los necesitamos, que se pongan ahí a cranearse cómo vamos a hacer que la inteligencia artificial sea para todos y que nos beneficie a todos. Eso, me entusiasmo y me pongo a hablar. Oye, voy a leer un par de preguntas que llegaron desde el público, ¿ya? Las voy a leer todas y ahí yo creo que una va para Inti y el resto vamos a ver quién responde. Y esta es la que yo creo, porque hemos hablado de esto un par de veces, ¿cierto? ¿Qué indicadores o métrica deberían usarse para evaluar el progreso de un ecosistema Deep Tech más allá del número de startups? ¿Ya? ¿Cómo aseguramos gobernanza y continuidad estratégica del ecosistema cuando las autoridades cambian cada cierto tiempo, ¿cierto? Estos ciclos que tenemos, ¿ya? Y yo diría ahora con un ciclo que no está, dos ciclos que no están en ciclo, porque tenemos el ciclo del presidente por una parte y el ciclo del gobernador por otra, y ambos afectan de manera importante el ecosistema, ¿ya? Y si tuviera que definir una hoja de ruta de 5 años para posicionar a BioBio como polo Deep Tech en Latinoamérica, ¿cuál sería la primera decisión clave? Preguntas fáciles. ¿Qué me hizo esa pregunta? ¿Aló? Bueno, mira, partiendo por la pregunta de los ecosistemas, 2 cosas. Una, que los indicadores lo que tienen que producir es estrés, y un estrés fuerte de manera de que salte la creatividad, sobre todo el indicador lo que hace en la mente es que te lleva de lo tradicional al fuera de la caja, ¿cierto? Entonces, si me preguntas en BioBio, el indicador que nos falta es sacar centauros. ¿Por qué? Porque BioBio está creando y está evolucionando a buena velocidad, pero está creando empresas que llegan a las valorizaciones de 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, pero de ahí para allá no lo he visto, ¿sí? Y estos son procesos y son arquitecturas que no es como que tú llegas por talento, sino que tú eres capaz, porque eres capaz de resolver los problemas en el camino de. Y yo creo que BioBio debería, y así en todo Chile, las ciudades de Chile, deberían crear bien emprendimientos Deep Tech que aspiren a los 100 millones de dólares. Llegan a los 10 y empieza una psicología compleja y que tú ya los números son muy resbalosos en Deep Tech en Chile. Lo tengo que decir, ¿sí? Y por lo tanto, buenos indicadores de output como ese, como un centauro o rondas intermedias de inversión o cómo estamos con esto de los fondos GAP o todo, que indiquen que yo tengo, eso serían muy buenos indicadores. Segundo, si yo tuviera que apostar por BioBio en algo, no sé, yo apostaría a Deep Tech, ¿me entendió? No creo que, pero ahí ya hay diseños de política. Y ahí lo que pasa es que esto de los ecosistemas es bastante nuevo en el mundo, la política de ecosistemas. Yo fui gerente de emprendimiento de la Corfo y tuvimos que hacer un libro para entender los ecosistemas porque no había literatura de la cuestión. Entonces, y estoy hablando de 2015. Entonces, a veces no entendemos que esto no está resuelto en el mundo. Dicho eso, ¿cuál es la diferencia de una política de ecosistema? Son políticas no burocráticas donde las piezas están encajadas y se encajan cada uno en particular. Son como hormigueros, ¿sí? Que a veces tú haces guiños para señalar cosas que mejoran los ecosistemas, pero la gracia de una política de ecosistema es que tú tengas todas las piezas y que las puedas jugar en velocidad sin grandes burocracias que te impidan los tiempos. O
que generen incentivos perversos como lo que contabas de Suecia, de Vinnova, ¿no? Y esa política no es tan fácil de implementar porque el sistema chileno es tremendamente riguroso, es muy tradicional en su forma de administración del dinero público. Y entonces yo creo que ahí hay un gran desafío y creo que Biobío está frente a ese desafío. ¿Por qué? Porque además en Biobío, que es un ecosistema top en Latinoamérica, está dentro del top 10 yo creo, y realmente lo creo, lo voy a decir elegantemente. Los modelos de cambio tienen tres cosas. Primero, tú quieres obtener unos resultados. Segundo, para obtener esos resultados tienes que tener unos procesos que lleven a esos resultados. Pero bajo esos procesos están las creencias, que es lo que tú crees. Entonces yo puedo decir, para el verano quiero tener un excelente físico y para eso puedo entender que tengo que ir al gimnasio tantas horas y que tengo que comer de una cierta manera y todo. Pero el tema es si lo creo. ¿Sí? Y yo no sé si Biobío lo cree realmente que está dentro de los ecosistemas top de Latinoamérica, que tiene joyas para jugar estratégicamente, pero que las tiene que jugar en conjunto como ecosistema. Y no con lo que se le ocurre al pueblo de Asterix de lo que es importante. ¿Sí? Pongo el pueblo de Asterix porque me parece genial. Porque es la dicotomía entre el imperio que piensa en grande y toda la cuestión y que su principal problema son un pueblito que solo piensa que el problema es que el pan no salió a la hora, ¿sí? Y cómo compiten. A veces Biobío, teniendo todo el potencial, no sabe estructurar bien cómo juega con sus piezas de manera ecosistémica, ¿sí? Eso. Oye, excelente. Lo de Pueblo Asterix. ¿Sabes qué? Estaba pensando, bueno, aparte que hay que leer el libro de Inti, yo lo leí, y es verdad que hay que entender el ecosistema. Yo dudo que todos los actores del ecosistema, aparte de los que siempre estamos aquí y nos conocemos, entiendan la importancia del ecosistema y entiendan de que el fenómeno del emprendimiento Deep Tech es ecosistémico. Eso cuesta mucho explicarlo. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo lo hacemos de una manera fácil y sin tener que leer los libros, qué sé yo, es viajar al futuro juntos. ¿Cómo hacemos eso? Viajemos a Corea, viajemos a Tel Aviv, viajemos a los lugares donde sí está ocurriendo esto y veamos lo que podríamos hacer juntos y vivamos la experiencia de conversar y, oye, ¿cómo esto? Y esas creencias que dice Inti empiezan a quebrarse, a como ponerse en cuestión. Y esa experiencia de vivir juntos y de cuestionar, oye, ¿cómo es posible que la Cámara de Comercio de tal resulta que financia y es sin financiamiento público y sacan buenas empresas y el empresariado está metido? ¿Cómo es que Israel abre sus empresas para hacer pilotaje y no importa que no resulte tan bien? ¿Cómo es que Corea tiene la ambición, y un país que no era rico, va a tener 10.000 Deep Tech? Salió hace poco la estrategia nacional Deep Tech de ellos en agosto de 2025. Van a ser 10.000 Deep Tech para el 2030 y se van a poner con 74 billion, no billones, billion plata. Ese es el nivel de ambición y cuando tú te juntas con esa gente, estás una semana, vuelves distinto, el mindset te cambia. Se me voló la cabeza entre todas las cosas que dijeron, una cantidad de cosas así que uno va como pensando entre medio. Pucha, qué importante es tener un propósito común entre todos los actores del ecosistema. Yo creo que si no hay un propósito común, si no hay una visión compartida de a dónde se quiere llegar, es muy difícil que efectivamente estas piezas se ordenen y puedan trabajar juntas. Yo creo que eso es un elemento pero fundamental y es el elemento crucial que uno ve cuando dice, bueno, tienen que existir estas gobernanzas o estas mesas, ¿no es cierto? Lo primero es tener un propósito compartido y con ese propósito compartido hay una
hay un mindset de colaboración, porque yo creo que mucho se habla de la colaboración en general, pero la colaboración no es como, oye, todo nice, así como buena onda, por decirlo de alguna forma, sino que hay que entender de que cada persona o actor, ¿no es cierto?, tiene distintos como incentivos. Y esos incentivos individuales se tienen que alinear para una estrategia común. Y eso significa muchas veces dejar cosas de lado, entender que el bien común es mejor que el bien individual. Y yo creo que eso, uno cuando lo ve en los ecosistemas, es impresionante cómo cambia, digamos, el desarrollo económico de la ciudad, de la región, etcétera. Así que yo los dejaría así como con esa reflexión con respecto al desarrollo del ecosistema. Oye, yo creo que las 3 intervenciones finales ameritan para cierre. Porque creo que es es el corazón de lo que deberíamos plantearnos y el punto de partida de lo que deberíamos hacer, ¿ya? Propósitos, ¿cierto? Los accionables, el estrés, ¿ya? Y junto a todas las otras ideas que se han ido recorriendo durante estos 2 días, yo creo que tenemos más o menos una película clara a los que han estado participando, ¿cierto? De qué podemos hacer y hacia dónde deberíamos ir, ¿ya? Un tema que probablemente va a ser difícil, porque siempre es apostar a algo. Somos malos para dejar fuera cosas, ¿cierto? Pero claro, yo creo que, o sea, creo que los mensajes son esos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias Patricia, Sandra, Inti. Un aplauso por favor para nuestros panelistas. Los invito a que nos tomemos, ahora sí me puedo poner a la foto porque como soy moderador, entonces los invito a que nos tomemos una foto